Aparece Anaí Durán Guevara, senadora nacional, aparece Roberto Sánchez, candidato a presidente, y aparece Pedro Castillo, libertad, dice. Exactamente. Bien, vamos a intentar comunicarnos con ella. Durante el gobierno de Pedro Castillo fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú desde el 29 de julio del año 21 hasta el derrocamiento de Pedro Castillo, que fue, o por lo menos cumplió esta función, hasta el 2 de febrero de 2022. Anaí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro desde la República Argentina, aquí en la provincia de Misiones. ¿Nos escuchas bien? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás, Anaí? Muchas gracias por esta oportunidad, por conversar y sobre todo, inicialmente solidarizarnos con el presidente Pedro Castillo, mandato interrumpido, vamos a decir, y gracias por conversar en un momento tan importante para el Perú, en estas elecciones que se van a producir este domingo. Sí, así es. Este domingo tenemos elecciones generales, se elige presidente, vicepresidentes y Senado y diputados, las dos cámaras. Son unas elecciones, la verdad, muy marcadas por la crisis política. Tenemos un presidente que ha juramentado hace 2 meses que nadie sabe qué está haciendo. Ha habido 3 cambios de mando, un Congreso que ha gobernado en la práctica, usurpando el poder efectivamente al legítimo presidente Pedro Castillo. Y creo que eso se está evidenciando también en los sondeos, en la sensación de desagrado con la clase política que quiere reelegirse, y espero que el domingo pues se afirme una opción de cambio, ¿no? Ujú. Absolutamente. Y también, Anaí, ayudarnos a comprender cómo es el clima político del Perú a partir, y no sé si podemos volver hacia atrás, con este momento tan dramático. Argentina lo está viviendo con la prisión de Cristina Fernández. Evo Morales lo está viviendo con el intento de asesinato y ahora la proscripción de su fuerza política. Rafael Correa no puede volver a su país y Pedro Castillo ha sido puesto en prisión. Nosotros no lo podemos creer, sobre todo la propaganda brutal que hay en contra de la figura de Pedro Castillo en todos los niveles, producto del poder hegemónico que también debe habitar y dominar la escena en el Perú. Contra todo eso están luchando. Así es, desde el 2021, cuando Pedro Castillo fue electo, el presidente empezó la maquinaria golpista de la derecha más conservadora, el fujimorismo, las otras fuerzas, para impedir que asuma el mando. Inventaron un relato sobre el fraude, un supuesto fraude que por supuesto no existía. Luego vino todo un proceso de boicot al gobierno que no paró hasta la usurpación de Dina Boluarte el 7 de diciembre del 2022. La respuesta a esa usurpación fue un movimiento, un estallido social muy potente que paralizó el país y que fue reprimido brutalmente, dejando más de 60 peruanos asesinados que hasta ahora no encuentran justicia. Y la apropiación del poder por parte de los grupos que perdieron las elecciones, que han gobernado ya con 3 presidentes títeres estos últimos 3 años: Boluarte, Gerí y este señor Balcázar. Entonces tenemos este escenario de crisis en el cual el voto popular, que se vio despreciado y humillado, sigue buscando representación, y ahí entra la figura de Roberto Sánchez y el partido Juntos por el Perú, que es el partido que designa a Pedro Castillo para poder participar en las elecciones este 2026. Entonces, ese es el acuerdo político Juntos con el Pueblo, en el cual Roberto Sánchez es candidato presidencial y varios exministros, dirigentes sociales, dirigentes campesinos, estamos también siendo parte de las listas parlamentarias. No es un proceso transparente, no se da en condiciones democráticas, por eso también hay que ser muy realistas y muy conscientes, pero es una disputa que tenemos que dar también para impedir que nuevamente fuerzas ultraconservadoras, cuasi fascistas, sigan usurpando y apropiándose de la presidencia, ¿no? Pero a ver si entendí bien, Pedro Castillo no puede ser candidato. No, él no puede ser candidato porque ya fue sentenciado, pero Claro. él ha designado y así lo ha hecho público. De hecho, el jueves en una audiencia judicial lo dijo, ¿no? Voten por Juntos por el Perú, este es el partido que yo he elegido, y en ese partido están participando mis principales cuadros. Entonces, de ahí que la votación de Juntos por el Perú sea ese voto popular que llevó a Pedro Castillo el 2021.
Ocurre lo mismo que, por ejemplo, en experiencias como en Argentina, donde las encuestas copan la escena e intentan dibujar una realidad que a veces no se condice con los hechos posteriormente. Totalmente. Aquí las encuestadoras tienen un gran pendiente del 2021. El 2021, una semana antes, apenas le dan a Pedro Castillo 6% y lo que se vio fue que pasó a segunda vuelta con un 20%, ¿no? Y ahora pasa lo mismo. Tenemos aquí los tres primeros lugares copados por el Fujimorismo. En primer lugar por la misma Keiko, en segundo lugar por un cómico imitador de Fujimori, y el tercer lugar por el alcalde de Lima. Recién en cuarto lugar por ahí ponen a Juntos por el Perú. ¿Y qué pasa en el Perú? Que según las encuestadoras, cuando trataron de explicar por qué no habían podido ver el crecimiento de Pedro Castillo, dijeron porque sus muestras no abarcaban el sector rural de la manera más adecuada. Entonces, claro, obviamente el voto de Pedro Castillo, que es más andino, más rural, no se refleja en las encuestas, y tampoco de los sectores que le dicen aquí, ¿no? Los de niveles populares más bajos, los sectores populares más bajos. Entonces, creo que ahora podemos repetir la misma historia, ¿no? Todos estos 3 meses de campaña, los primeros lugares los han ocupado estos partidos de derecha, y probablemente el resultado no tenga mucho que ver con ello. Eso sí, es un contexto también de gran fermentación. Son 36 candidatos a la presidencia, 38 listas parlamentarias, lo cual ya te da una idea de Sí, la dispersión del voto, sí. y además de la poca representatividad que van a tener los candidatos. Puedes pasar a segunda vuelta con 10%, con 12%, como fue el caso de Keiko Fujimori en 2021. Bueno, para ir a buscar el voto y emitirlo tienen que ir con un taxi, ¿no? Hasta en la mesa, ¿viste? A buscar la boleta y vuelven hasta la urna en taxi. Así es, es una boleta enorme que también tiende a confundir a los ciudadanos porque se eligen, son 5 elecciones en un día. Yo creo que este sistema ha sido pensado para confundir al elector y que terminen quedándose los mismos, ¿no? Y eso fue algo que se denunció en su momento, porque el jurado también ha sido bien copado por el fujimorismo desde el Congreso, ¿no? Pero bueno, son 5 elecciones en un día, se elige presidente, senadores, diputados, parlamento andino. Eso genera mucha confusión en la población. Además, estamos volviendo al Congreso bicameral después de casi 30 años. El golpe de Fujimori instaló la unicameralidad, y ahora el mismo Fujimorismo ha devuelto la bicameralidad, haciendo del Senado una cámara superpoderosa que no va a poder ser disuelta de ninguna manera, aunque ellos sí pueden vacar al presidente. Y bueno, vamos a ver los resultados, pero todo augura que vamos a tener una segunda vuelta, muy probablemente otra vez entre Keiko Fujimori, que es la candidata más solvente de la derecha, y probablemente una opción popular que podría ser Juntos por el Perú, aunque también hay otros que van asomando por ahí, particularmente el exalcalde de Lima, Ricardo Elmo. Ajá, ajá. A ver, Juntos por el Perú, en esta línea histórica, imaginaria, a la que te invito que nos ayudes a conocer del Perú y de su historia. Bueno, estas luchas populares por luchar por la conducción de la política en el Perú debe ser de larguísima data, riquísima historia del Perú. Cuando hablamos de Pedro Castillo, ¿cuáles son los otros nombres que vienen a la mente, ¿no? En la historia del Perú, que uno podría explicarle a cualquier argentino aquí? Bueno, Juntos por el Perú, si vos seguís la línea histórica, en el símil de lo que sería Argentina, sería, qué sé yo, el general San Martín, Rosas, Perón, Cristina Fernández. ¿Cómo es en el Perú? Bueno, aquí quizás sea un poco más complejo. Creo que tenemos un tronco común, Juntos por el Perú, igual que los partidos de la izquierda, del campo popular, que pues parte de la rebelión de Tupac Amaru, digamos, que ahí nos encontramos en un proceso independentista propio, ¿no? No solamente, acuérdate que Perú tuvo después que la confluencia de Bolívar y San Martín, porque la élite se negaba a la independencia, esa independencia criolla que tuvieron otros países, nosotros no la tuvimos, ¿no? Entonces de ahí la reivindicación más bien del proceso previo. Y también en el caso de Juntos por el Perú, una particularidad importante, además de José Carlos Mariátegui o Tupac Amaru, es la reivindicación de un nacionalismo popular en la figura de lo que fue el general Juan Velasco Alvarado, ¿no? De hecho, en la alianza Juntos con el Pueblo que lidera Pedro Castillo, que es Juntos por el Perú,
está también el mayor Antauro Humala, ¿no? Se ha sumado Antauro, que es militar, ex militar, ¿no? Que lideró una rebelión en el 2004, también se rebeló contra el fujimorismo en el 2001, y creo que le agrega ese componente nacionalista que lo puede diferenciar de otros partidos de izquierda más ideológicos, más ideologicistas, incluso si queremos decir. Entonces creo que por el caso de Juntos por el Perú va por esa rama, es un partido que ha abierto las puertas al castillismo, ¿no? Es un partido del norte del Perú que se funda ya hace varios años y ante el cierre de las opciones para nuevos partidos, incluyendo el partido del presidente Pedro Castillo que él estaba inscribiendo, Juntos por el Perú y su presidente Roberto Sánchez abren las puertas a la alianza y es ahí que confluimos estas distintas vertientes, ¿no? Y creo que eso ha sido muy importante, este componente andino, también hay muchos dirigentes andinos que aymaras reivindican Tupac Amaru, Tupac Katari, este componente también de la izquierda misma, con todo el legado de José Carlos Mariátegui, y como te digo, esta línea nacionalista que también la tuvo muy presente Pedro Castillo, él es hijo de la reforma agraria del Perú la impulsó Juan Velasco en los 70, terminando con un régimen de hacienda ya caduco que estaba todavía vigente en Perú. Y bueno, eso creo que podría decir en líneas generales de lo que viene siendo Ujú, Juntos por el Perú y lo que se ha expresado en esta campaña. ujú. Además, en un momento en el cual hay un avasallamiento de los poderes extranjeros y que sí se hace necesario la afirmación de una conciencia de patria, ¿no? Ujú. Sí, estaba pensando en las características, ¿no? Y lo que habrá sido esta campaña, que ya debe estar en veda electoral, escuchándolo a Roberto Sánchez, y las características de un país que me imagino que a través de Juntos por el Perú se debe entusiasmar con un proyecto de industrialización, en lo que tiene que ver con política exterior, bregar por un mundo multipolar, volver con los derechos y garantías sociales de los peruanos que cuando hay periodos neoliberales eso se pierde. Por ahí debe andar, ¿no? La forma de comunicarse con el pueblo. Así es, en el caso de Juntos por el Perú, estas son las banderas, que son las banderas que también levantamos en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Yo fui ministra del Sí, presidente, ministra de la Mujer, hay sí. varios compañeros candidatos que también compartieron gabinete con el mismo Roberto, que fue también ministro de Comercio Exterior. Entonces tenemos esa intención, ese objetivo, ¿no? Un desarrollo propio, un proceso de bienestar, de tener un Estado garante de derechos, sino un Estado promotor de la inversión, como es lo que nos impuso la Constitución de Fujimori, que sigue vigente, y que además pueda preservar los intereses nacionales, ¿no? Fujimori remató todos los activos públicos, incluyendo nuestra línea aérea, nuestra línea ferroviaria, pero tiene casi nada. ¿No? Y lo poco que tenemos todavía, que puede ser Petroperú o el Sedapal, que es el agua potable, también lo quieren privatizar. Entonces, esa línea de cuidar lo nuestro, nuestros recursos estratégicos, de desarrollar, de tener tratados de libre comercio horizontales con potencias, con el mundo multipolar, efectivamente, ¿no? Pedir transferencia de tecnología y no solo importar materias primas es parte de lo que se está impulsando. Y eso creo que ha sido también una de las banderas y en un momento, insisto, en el cual tenemos una arremetida muy fuerte. Aquí ha llegado un nuevo embajador, que por supuesto ya, un embajador de Estados Unidos, que por supuesto ya está permanentemente opinando sobre la situación nacional en su Twitter, muy al estilo de su jefe Donald Trump, y que tienen esta posición de impedir una mayor soberanía, ¿no? Están con este tema de cuestionar las inversiones chinas, en fin, es un momento geopolítico complicado y eso también nos lleva a nosotros a afirmar esta autonomía, esta posición de abrirnos a la multipolaridad y ojalá podamos también articular bloques regionales, ¿no? Nuestras economías son pequeñas, se necesitan y los países de América Latina creo que los veo más divididos del mundo, muy divididos, sin generar esas articulaciones que nos pondrían en mejor posición, ¿no? Todos nuestros procesos de integración han sido sumamente vinculados. Un gobierno de izquierda se promueve una articulación, un gobierno de derecha promueven otra, ¿no? Aquí impulsaron el arco del Pacífico, que por supuesto luego se abandonó, luego UNASUR. Entonces, eso es lo que deberíamos también mirar, cómo nos articulamos para enfrentar mejor este mundo multipolar.
Ujú. Y me imagino que en esta lucha política, que bueno, será traducida en términos democráticos y institucionales con una elección presidencial, cuando realizan discursos encendidos para tratar de entrar en el pueblo, en el convencimiento, también debe estar el escenario, ¿no? Por ejemplo, los índices de pobreza que debe haber en el Perú bajo gobiernos que se llevan puesto un presidente como Pedro Castillo, pero no lo hacen para poner al país de pie. Lo ponen preso a Pedro Castillo para poder aumentar y maximizar los negocios, su ganancia y empobrecer a la gente. Por eso, los índices de pobreza, de indigencia, ¿en qué números están hoy en Perú? Bueno, esta es una paradoja, ¿no? Porque se pone Perú como un ejemplo de crecimiento macroeconómico, de estabilidad monetaria, que tiene la política fiscal más responsable, y sin embargo, efectivamente, tiene índices de pobreza muy preocupantes. Somos el único país de América Latina que no ha vuelto a los indicadores de pobreza prepandemia. La mayoría ha logrado ya equilibrar. Nosotros seguimos con indicadores más altos y, por ejemplo, en el tema de la anemia, además, Perú, una potencia gastronómica que se jacta de tener aquí una gastronomía a la altura de las mejores, que puede ser cierto, pero tenemos 52% de inseguridad alimentaria, gente que no sabe si va a comer mañana, o tenemos 45% de anemia en niños menores de 10 años, lo cual genera además graves daños difíciles de revertir después ya en la vida adulta. Entonces son temas que no nos podemos permitir porque afectan lo que es la base de toda nación, su población, su juventud, su infancia, en fin, tenemos estos déficits enormes que se toleran en nombre de un crecimiento macroeconómico que sigue sin llegar a las mayorías y es por eso que las mayorías eligieron a Pedro Castillo, porque quieren una verdadera redistribución de la riqueza, impulsada además por alguien como él. A ver, se nos Entonces, corta. vamos a elegir a uno de los nuestros, y así fue. Y ese fue el boicot que se tuvo, ¿no? Entonces sí creo que hay ahí un pendiente, hay una demanda, una reivindicación histórica que yo creo se va a hacer presente también estas elecciones del domingo. Ujú, ujú. El otro día, Anaí, te comparto aquí en la Argentina, hay muchos historiadores muy interesantes. Nosotros, de hecho, tenemos columna de historia en el programa. Y el otro día, escuchando en otra programación al profe Borda, un importante historiador Mm, muy joven aquí en sí. Argentina, que estaba abordando el tema de las invasiones norteamericanas en distintos puntos del mundo, pero sobre todo en América Latina. Y entonces jugaba con las compañeras de piso y le decía, ¿en dónde hubo invasiones norteamericanas? Y empezaron a tirar nombres y cuando llegan al Perú, las chicas le preguntan, ¿y en Perú hubo invasión? Y el muchacho dijo, no, hubo otra cosa en Perú, ahí es como un híbrido, no fue invasión norteamericana, en muchos otros países sí. La pregunta es esta. Si no hubo invasión norteamericana per se, o sea, de manera concreta, ¿qué es lo que hubo? Porque recién nos contaste que el embajador ya está cometiendo esa famosa injerencia en la política interior de Perú. ¿Cómo han convivido Perú y un imperio, como yo le llamo, a los Estados Unidos todos estos años? Bueno, Perú tiene una política de intervención directa desde la década de los 80, para no irnos más lejos, a través de todo lo que es la lucha contra las drogas, ¿no? La guerra contra las drogas, que Perú está siempre entre los tres países productores de coca, junto con Colombia y de cocaína, con Colombia y Bolivia, ¿no? Somos los tres países productores, y por esa puerta de entrada es que Estados Unidos ha instalado 8 bases militares, la más importante de ellas en el Guayaga, o la base de la Air Force de la DEA, y también el único biolaboratorio que tiene en América Latina que está en la ciudad de Iquitos, ¿no? Y eso es una presencia real con fuerza militar que está en el país y que se ha renovado, ¿no? Y más aún el 2022, ¿no? Llegó una embajadora muy activa, la señora Kina, no me acuerdo el apellido, pero que fue parte de la conspiración golpista contra Pedro Castillo, fue la primera que reconoció a Dina Boluarte y a cambio se firmó esta operación Centinela Resuelto que permite al ejército norteamericano desplegarse por todo el país y que se ha ido renovando año tras año. Entonces, esa es una presencia real de Estados Unidos, una presión política militar muy fuerte que había convivido hasta hace un año con un crecimiento de la presencia económica china. China es el principal socio comercial
del Perú ya hace más o menos 10 años. Entonces, eso estaba funcionando por cuerdas separadas hasta que llegó Donald Trump y pues empezó a poner orden en la colonia y está presionando justamente para frenar esa presencia de competidores no hemisféricos, como dice su política de seguridad nacional. Entonces vamos a ver cómo responde el Perú, porque efectivamente hay una presencia militar real estadounidense, además cambios que demuestran ese alineamiento. Perú desde la década del gobierno de Velasco tenía armamento soviético. Velasco Alvarado dice vamos a dejar la matriz militar armamentística norteamericana y vamos con la rusa, con la soviética, que eso se ha ido renovando más allá de los gobiernos, y es recién el gobierno de Dina Boluarte que cambia eso y empieza a comprar armamento israelí y norteamericano. Entonces ahí ya tienes un giro importante en lo que había sido nuestra autonomía militar y también energética en cierta medida. Entonces ahora vamos a ver, como digo, un momento de tensión, porque sí hay, desde ya el 2022, cuando se da la usurpación, el golpe a Pedro Castillo, una presencia distinta, ¿no? Que ya no solamente busca su misión política, sino también militar y también económica, con esta presión sobre China, sobre el puerto de Chancay, que se inauguró como una puerta para América Latina y que viene siendo permanentemente bloqueado. Y creo que por eso también el próximo gobierno tiene que tener muy claro cuáles son los intereses nacionales y cuál es pues lo de los imperialistas. Bueno, esta respuesta que me diste me hizo acordar a la Argentina, ¿no? No hizo falta que nos invadan aquí en la Argentina en este tiempo. Solo con el cipallaje que tenemos aquí, que le abrieron las puertas directamente, ya están trabajando a sus anchas este imperio. Bueno, algo parecido también ha ocurrido en el Perú. Sí, es como tú dices, ¿no? Este tipo de invasiones más directas que podríamos ver, que bueno, igual tampoco las descartamos, mira lo que fue el bombardeo a Venezuela, ¿no? Sí, sí. Pero que en el caso peruano han tenido esta progresividad más de baja intensidad, ¿no? De ir copando determinados aspectos de la política interna, la lucha contra las drogas, la cooperación militar, y que encuentra pues en los cipayos nacionales, lamentablemente, pues todas las puertas abiertas. Exactamente. Anaí, ¿cómo va a ser tu trabajo en el Parlamento? Un Parlamento seguramente muy disputado y también, bueno, habrá evaluaciones a partir de los números que queden de la elección, ¿no? Si pueden contar con un número importante de escaños, ¿no? Para poder disputar seriamente lo que será el Congreso. Sí, con eso ya creo que ya voy cerrando. Sí. Bueno, aquí vamos a tener, tenemos que tener mayoría, esa es la apuesta, porque en la práctica ya somos un régimen parlamentarista. Un presidente que llega sin mayoría puede ser fácilmente votado, boicoteado, chantajeado, como es lo que pasó con Pedro Castillo, ¿no? Y lo que ha ido pasando con los sucesivos presidentes. Entonces sí necesitamos aquí una mayoría calificada en el Parlamento para poder abrir paso a lo que son nuestras promesas de campaña y lo que creemos que es importante. Por ejemplo, una asamblea constituyente, un proceso de reformas profundas en políticas de Estado. Entonces, esa es pues una cámara nueva que va a tener además varias atribuciones como nombrar todos los altos dignatarios del Estado, incluyendo el director del Banco de Reserva, el Tribunal Constitucional, etcétera. Así que ahí tenemos que tener también una correlación positiva a favor de los sectores populares, ¿no? Ujú. Muy bien, Anaí, nos vamos con esto, agradecerte la oportunidad de conversar y también solidarizarnos con Cristina Fernández desde Perú y le reclamo por la libertad de la compañera. Por supuesto, toda la solidaridad siempre con Cristina Fernández, seguimos de cerca, nos pronunciamos diversas personas cuando fue encarcelada Ay, qué pena, se corta un poquito. Qué pena. y una necesidad, sí, ahí, perdón, no sé si se me escuchó primero la solidaridad con Cristina Fernández, que sí estamos pendientes de ella siempre, todo el cariño, yo creo que es una de las mujeres más valientes de América Latina, y también con el pueblo argentino que resista, que estos malos momentos tienen que superarse. Lo decimos aquí con la convicción de quienes hemos pasado por un atropello muy duro. Y bueno, a seguir trabajando. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, hasta pronto, Anaí, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego, gracias. Anaí Durán Guevara es candidata a senadora en el Perú por el Frente Juntos por el Perú, que lleva como candidato presidencial a Roberto Sánchez en estas elecciones presidenciales del próximo domingo.